Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Soy el pastor Luis Arturo Santiago y me da mucho gusto llegar hasta usted, hasta su hogar o hasta su dispositivo para poder celebrar después de una semana de devocionales, nuestra primera semana de devocionales, nuestra primera semana de lecturas, pues esta reunión que usted está haciendo en compañía de su familia, en compañía de otros hermanos en el Señor, que juntos se han dispuesto y han propuesto el tener esta lectura cronológica de la Biblia día por día. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios porque se está aprovechando este material y seguimos. La intención de este video es poder hacer un repaso de lo que se ha leído durante esta semana y poder preparar nuestro corazón para lo que sigue. Para ello, hermanos, permítanme comenzar con una oración dándole gracias a Dios y que sea Él el que nos dirija y el que esté permeando todo lo que vayamos a compartir. Oramos, Señor, te agradecemos, Padre Santo, porque nos has dado esta oportunidad de iniciar estas lecturas, porque sabemos, Señor, que estás allí en las mismas, hablando a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder descubrir cada una pues de las palabras que tú has hecho y que tú nos has compartido, Señor, para que de esta manera nuestro corazón y nuestro espíritu esté edificados en ti. Y gracias por mis hermanos que están compartiendo este video, que están estudiando la palabra entre ellos. Bendíceles a todos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues entramos en materia, mis amados, con esta serie de lecturas. Y bueno, pues vamos a tener que comenzar, hermanos, diciendo que pues toda narración tiene su origen y en nuestra historia el origen es Dios mismo. Dios es antes que todo y el origen de todo. Dios nos crea y nos coloca en medio de un paraíso para disfrutarlo. Es así como inicia esta historia que se nos narra en un principio en el libro en el libro de Génesis, perdón. Génesis significa origen o principio. Los antiguos incluso lo traducen también como algo que va al principio. De forma rústica, Génesis podría significar a la cabeza o a lo que está en el principio. Y por eso nosotros las primeras palabras que observamos de este libro es en el principio y después se nos da la idea de que Dios creó todo lo que tenemos. De eso trata el plan de Dios. Dios crea este mundo perfecto y maravilloso que de los salmos nos dicen que es la obra de Dios. Y de eso habla precisamente la primera parte que vamos a encontrar del capítulo primero al capítulo 5. Este gran plan de Dios para todos nosotros. Es un plan perfecto por cuanto usted puede observar que la creación de Dios es perfecta. Es así como se nos plantea el primer escenario. Recuerda, hermano, que la Biblia cronológica maneja la lectura de la Biblia como si fuera una gran historia para que podamos comprender cómo ésta va progresando. Así que el escenario principal en esta primera parte, en este primer acto, es la creación. Y la creación tiene estas características. Está ordenada. Usted sabe que dice la Biblia, Dios crea en el primer día algo, en el segundo día, en el tercer y en el cuarto, y así sucesivamente. Crea una serie de cosas en un orden. Y esto al final se nos dice que es bueno. Dice la Biblia que cuando Dios termina de crearlo todo, observa su creación y dice que esto era bueno. Así es como la escena se nos plantea como una escena bellísima, perfecta. Y tenemos entonces la interacción con los primeros actores. Recuerda, hermano, que el actor principal siempre va a ser Dios. Dios va a estar allí presente en toda la historia de la Biblia, pero también van a empezar a protagonizar esta historia los hombres. Al principio van a ser muy pocos. Tenemos a Adán y Eva en un principio, posteriormente vamos a conocer a otros más. Pero quedémonos con los primeros 3 capítulos porque tenemos aquí a Adán y Eva. Posteriormente a la creación del hombre y como conforme fue desarrollándose esta historia, tenemos el escenario que es el mundo perfecto.
Poco a poco la Biblia nos va a mostrar más lugares más específicos y lo que nos quiere ilustrar en este momento la historia de forma bastante general es de que esta también es nuestra historia, porque el Edén realmente no lo podemos ubicar en un lugar específico, a pesar de que, claro, se nos narran la ubicación de algunos ríos en un principio del texto bíblico. La idea no es que nosotros situemos geográficamente este mundo que ya está perdido, sino más bien que nosotros nos imaginemos con referencias claras y tácitas dónde pudiese haber estado. Lo cierto es de que el plan de Dios para todos nosotros era que disfrutáramos de un mundo perfecto, de un mundo hecho por Dios para nosotros, en el que nos proveyese de todo lo necesario. No necesitamos absolutamente nada más. Desafortunadamente en este plan de Dios se involucra un segundo acto o una segunda escena, perdón. Y la escena es la escena de la caída. Como usted adivinará o como usted ha leído ya durante esta semana, vemos que el ser humano decide voluntariamente pecar y desobedecer a Dios. Cuando desobedece al Señor, lo que se hace es simplemente ignorar la palabra que Dios ya nos ha dado. Se ignora su orden, se prefiere la propia voluntad, se prefiere escuchar a otras personas o a otros seres que no sean nuestro Dios. Y entonces el ser humano pierde ese mundo perfecto. Vamos a ver que este es prácticamente el nudo de la historia. Sabe que las historias tienen estas características, se va desarrollando y llega un momento en el que hay un nudo, hay una especie de conflicto. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? Bueno, en el capítulo 3 de Génesis encontramos que hay una resolución que es la esperanza de redención. En el versículo 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos da una promesa. Y la promesa es de que llegará un momento en el que alguien se enfrentará directamente contra la serpiente y pisará su cabeza. Y nosotros, como ya los creyentes ya entendemos bien a qué se refiere este texto, pues nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el panorama, vamos a decir, general de esta primera parte, del capítulo 1 al capítulo 5 de Génesis, en donde encontramos este plan perfecto para nuestro Dios. Podríamos quedarnos quizá como una breve conclusión lo que nos dicen los Salmos en el 104, versículo 31 al 35, que dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras, él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva, dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Pero bueno, el relato no termina ahí, hermanos, porque también en esta semana pudimos observar que dentro de este acto de Dios hay una especie de espejo o sombra acerca de una nueva oportunidad para el ser humano. Esto es lo que nos va a plantear el capítulo 6 al capítulo 2 de Génesis, en donde encontramos la tercera escena de este plan demostrando a través del diluvio. Esta vez los actores van a ser cada vez más específicos, si se está dando cuenta, perdón, y van a empezar a introducirse muchos más personajes. Ya no solamente tenemos a Dios y algunos hombres en general, sino ahora ya empezamos a conocer a otro que se llama Noé y a su familia. Y aquí tenemos el relato del diluvio. El escenario ahora es un mundo que se nos va a describir como caído, que la maldad había aumentado tanto que el Señor resuelve en hacer una resolución, resuelve en tener una solución para el problema del pecado, que es exterminarlo. De alguna manera, hermanos, Génesis capítulo 1 y 2 se parecen mucho a esta parte de Génesis capítulo 6 en adelante, porque lo que se quiere es dar una ilustración de lo que va a suceder posteriormente, porque a Dios le molesta el pecado. Así es de que Dios está preparando para hacer un juicio contra el ser humano o contra la humanidad debido a este pecado. Pero también la persona de Job nos anticipa que Dios va a elegir o está eligiendo ya
porque eso es lo que creemos con base también a las Escrituras, Dios ha elegido a un pueblo para que sea salvo. De esta manera, Noé y su familia van a representar a aquellos que están siendo salvos del juicio divino. Solamente que aquí se nos narra de forma bastante breve este escenario. Así es, este escenario. Así es como nosotros vemos que en el nudo de la historia hay un nuevo comienzo para la humanidad. Con el diluvio, usted sabrá, según su lectura anterior, Dios pues resuelve este problema de alguna forma, vamos a decir, momentánea, porque lo que viene a continuación nos deja entrever que el hombre, francamente, casi podríamos decir, no tiene remedio por sí mismo, no tiene remedio. Y es que observamos que Dios desea erradicar el pecado y esto le plasma una nueva oportunidad a la humanidad. Hay una nueva manera de iniciar. Esa es la idea de este texto bíblico y la forma como la Biblia cronológica nos quiere dar a entender que esta historia, como dicen por allí, está condenada a repetirse o que se repite nuevamente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque bueno, así es como también se nos da a nosotros la nueva oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Cómo? Pues no le quiero adelantar la historia, pero creo que ya la sabe, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros podemos tener una nueva oportunidad. Podemos tener la oportunidad de crecer, la oportunidad de seguir adelante, la oportunidad de comenzar de nuevo y esta vez con nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente en la historia que tenemos frente a nosotros, el ser humano continúa pecando. La historia vuelve a comenzar. Y es así como nosotros hemos estado leyendo esta serie de lecturas durante esta semana en donde se nos debe quedar muy claro esto. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan perfecto y hermoso para nosotros. Desea darnos la vida eterna, ilustrada en este Edén, en este paraíso, en donde no hay dolor, donde no hay lágrima, donde no hay muerte, pero desafortunadamente el pecado del ser humano ha impedido que ese plan se llegue a concretar. No obstante, Dios tiene una solución al problema del pecado, que es a través de Jesucristo. Si nosotros ignoramos a Jesucristo, no podremos acceder a esa oportunidad. Por lo tanto, hermanos, queremos dar esto como un resumen más puntual, diciendo que el plan de Dios revelado en el resto de las Escrituras es necesario en nuestra relación con Dios, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Así que lo que necesitamos es a Jesucristo. Pero no queremos imponerle una reflexión. ¿Qué opina usted? Usted debe de sacar sus propias conclusiones, usted debería de hacer sus propias notas. De hecho, le invitamos a que cuando lea su Biblia todos los días adquiera una pequeña libreta, tenga a la mano un cuaderno de apuntes donde usted pueda escribir sus propias reflexiones delante del Señor. Para terminar en nuestra reunión de grupos pequeños, le invito a que dé gracias a Dios por esta primera semana. Ruega al Señor en su misericordia y ayuda para reunirse con su familia en este desafío semana tras semana. Quisiéramos que el Señor obre y ayude a todos, anticipen este compromiso con Dios y dejen sus ocupaciones en segunda línea. Esto es, hermanos, ojalá esta no sea la primera y la única vez que se reúnen, no sea la primera y la única vez que leen la palabra. Desafortunadamente, al principio muchos nos entusiasmamos y hacemos las cosas, pero conforme va pasando el tiempo, vamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer. Y un recordatorio, la próxima semana, hermanos, tenemos el acto número 2 y en esta ocasión tenemos el pueblo del pacto de Dios. Se nos introduce una nueva historia, sin dejar, por supuesto, el hilo conductor de la gran historia de Dios, ese plan perfecto que es para toda la humanidad, tiene, vamos a decir, una segunda parte. Y es la segunda parte, imagínelo como si fuera una película que va a seguir el hilo de lo que hemos narrado. Ahora se nos introduce el pueblo del nuevo pacto de Dios. Y la primera escena es cuando Dios llama al pueblo del pacto. Estas son las lecturas, se las estaremos enviando con gran oportunidad para que usted pueda leerlos. Así que, hermano, pues esperamos en el Señor que siga adelante en este reto de la Biblia cronológica en un año.
Pues les deseo una semana extraordinaria, hermano, y deseo en el Señor que ustedes estén creciendo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.